Nuestra historia comienza en una hermosa floristería moderna donde las macetas de flores cuelgan directamente del techo. También había una bicicleta estacionada cerca, con canastas de flores en el maletero. En medio de toda esta belleza, un tipo con el pelo azul estaba sentado en un escritorio con la nariz metida en un libro de texto. A su alrededor, había dos grandes pilas de libros que parecían un desafío. Estando en una posición tan desesperada, murmuró con voz cansada que no podía soportarlo más. Luego, levantando la cabeza con la pluma en la boca, añadió con un tono agotado que todo esto le estaba haciendo doler la cabeza y que pronto podría explotar al escuchar las quejas de su hijo. Su madre, quien vino a recoger el cuenco vacío, le preguntó con voz de reproche si había empezado a relajarse apenas 5 minutos después de recoger el libro. Después de tomar el cuenco vacío, le preguntó con voz irritada cuándo dejaría de molestarla, citando el ejemplo de su tía, quien según ella era mejor que él en todo y asistía a clases extras todos los días durante 2 horas, lo cual fue mucho más difícil que faltar a clases como él. Terminó la reprimenda y se dirigió a la salida de su madre. La madre le dijo al niño, que seguía sentado aburrido, que la ayudara a colgar las cestas colgantes en los estantes, recordándole que lo hiciera. Recordó atar bien la cuerda, ya que de lo contrario podría caerse con un viento fuerte subiendo por la escalera de tijera. El protagonista, sosteniendo una maceta de plantas que tenía la intención de colgar, se volvió hacia su madre diciéndole que deberían haberlo conectado a un sistema de riego automático hace mucho tiempo. Esto liberaría mucho tiempo y energía, ya que colgar y tomar las ollas cada vez que era una molestia. Después continuó colgando la olla y dijo con voz soñadora que en su próxima vida le gustaría ser una planta porque todo lo que tenían que hacer para crecer era tomar el sol y beber agua. ¡Qué vida tan maravillosa y despreocupada tenían! Su madre vio que estaba parado en una escalera de mano sobre una pierna. Distraído por sus pensamientos y olvidándose de la seguridad, presa del pánico, agitó las manos y le dijo que bajara, agregando rápidamente que ella terminaría todo ella misma. Pero tan pronto como nuestro protagonista bajó, recibió una desagradable reprimenda. Tapándose los oídos con las manos, trató de acallar los gritos furiosos de su madre, que llamaba. Le dio pereza y le dijo que debía estudiar mientras era joven porque cuando creciera, no todo sería tan fácil y se daría cuenta de lo despreocupado que fue durante sus estudios después de haber tenido la oportunidad de escapar de casa. Nuestro protagonista caminando por la calle con un libro en las manos, bostezando, pensó en el hecho de que debido a la reprimenda de su madre, volvió a tener la cabeza en su lugar. Además, no pudo entender por qué su madre estaba tan preocupada por su educación. En su opinión, era demasiado problemática, pesada, aburrida e inútil. Además, hablaba mucho y rápido, al igual que el lanzaguisantes del juego que estaba jugando. Al mismo tiempo, una maceta con una planta conocida como atrapamoscas salió volando del alféizar de la ventana de una de las casas bajo las que estaba nuestro protagonista. Impulsada por una fuerza desconocida, después de lo cual comenzó a caer a gran velocidad directamente sobre nuestro protagonista, que, desprevenido, bostezó y se dedicó a sus asuntos al momento siguiente. Se oyó el sonido de un golpe y el estallido de una olla de la que salían los restos de ella y la tierra mezclada con sangre. Esparcido por el suelo, nuestro protagonista se encontró tendido en el suelo en un charco de sangre, con los restos de lo que había sido una maceta de flores en su cabeza. Pasando en ese momento por la calle, personas que al ver lo que pasaba entraron en pánico y empezaron a gritar que le había caído una olla encima a un tipo y que era necesario llamar a una ambulancia. Resultó que más tarde el camión San tenía la semana libre esa semana, así que su trabajo tenía que ser hecho por el orinal, que terminó haciendo un buen trabajo. Al mismo tiempo que los recuerdos del pasado pasaron por la mente del chico, frente a sus ojos en la mesa había una cena elegante. De repente, oyó la suave voz de su madre, que le llamaba a la mesa mientras se sentaba a la mesa con su familia y tomaba un plato de arroz. Estaba encantado de comer la deliciosa comida que su mamá había preparado. Había un cálido ambiente familiar en la mesa y, sorprendentemente, nadie lo reprendió por su comportamiento. Sin embargo, tan pronto como comió un poco de arroz del tazón, se dio cuenta de que algo andaba mal, a saber, el sabor del arroz era algo extraño. Al momento siguiente, volvió a mirar el cuenco de arroz. El protagonista descubrió que en lugar de arroz, había suciedad. Desconcertado, comenzó a escupir la suciedad de su boca, preguntándose por qué estaba comiendo tierra. Sin embargo,
al momento siguiente, se encontraba en un espacio que no entendía, donde estaba muy oscuro y olía muy desagradable. Además, sentía que sus brazos y piernas estaban sujetos, lo que creó una sensación bastante inusual. Al mirar hacia arriba, descubrió que había una luz en el piso de arriba. Decidiendo comprobar cuál era la luz, trató de levantarse y, al momento siguiente, un resplandor dorado brotó del suelo, causando pedazos de tierra se esparcieron en todas direcciones mientras resultaba una nueva planta, la cual tenía un hermoso capullo rosado en su extremo iluminado por la brillante y cálida luz del sol. No era otro que nuestro protagonista, quien, disfrutando de la agradable luz solar, brillaba de felicidad. Alegremente se dijo a sí mismo que finalmente podía salir. Sin embargo, al momento siguiente, su alegría fue abruptamente reemplazada por el desconcierto, ya que su cuerpo se sentía de alguna manera extraño. Además, al mirar el lugar donde debería haber estado su mano, encontró una hoja verde. El examen posterior de su nuevo cuerpo, que resultó consistir solo en un tallo, un capullo y 2 hojas, llevó a nuestro protagonista a un estado de conmoción, ya que no podía entender por qué se había vuelto así, en general, qué le estaba sucediendo al permanecer inmóvil. Tratando de entender lo que estaba pasando, poco a poco comenzó a darse cuenta de que estaba en un campo que estaba en el suelo, brillantemente iluminado por el sol y en el que había muchas flores como él. Después de recuperarse de la conmoción y recuperar sus sentidos, gritó furioso diciendo por qué, entre todas las opciones, había renacido como una flor. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó nuestro protagonista para sí mismo. Esa era la única pregunta que tenía en ese momento. Sin embargo, al momento siguiente, los recuerdos de su muerte, causada por un golpe de olla en la cabeza, aparecieron en su mente. Relacionando esto con quien era ahora, llegó a la conclusión de que se había reencarnado en una planta ordinaria. Se dio cuenta de que esto lo deprimía porque la perspectiva de ser una flor no le parecía muy halagüeña, pero lo peor era que sí lo era. Probablemente debido a sus pensamientos sobre lo fácil que era para las plantas vivir, en los que se decía a sí mismo que no le importaría convertirse en uno de ellos, renació en una planta normal después de su muerte. El mero pensamiento de esto horrorizó al protagonista. En el siguiente segundo, ríos de lágrimas salieron de sus ojos mientras comenzaba a lamentar el destino que le había quitado sus palabras, las cuales había dicho sin darle sentido y sin pensar que podrían hacerse realidad tan seriamente. Entonces, comenzó a llorar aún más fuerte, rogando al que había hecho esto para que lo trajera de vuelta lo antes posible. Al momento siguiente, sin embargo, tuvo una epifanía al recordar todas las novelas web que había leído. El protagonista que se iba al otro mundo siempre tenía su propio sistema, gracias a lo cual se convirtió en un dios en cuestión de segundos. Pero, a pesar de que su historia de renacimiento era muy similar a todas esas historias de novelas, nunca había una voz del cielo que lo guiara o una ventana del sistema donde pudiera comprobar su nivel. Decidiendo que el sistema no se había dado cuenta de él y solo estaba profundamente dormido, nuestro protagonista comenzó a gritar con todas sus fuerzas, llamando al sistema y diciéndole que se despertara. Su grito fue tan fuerte que asustó a todas las plantas cercanas a él, que inmediatamente comenzaron a mirarlo con aprensión. Sin embargo, incluso después de algún tiempo durante el cual se dijo muchas palabras desagradables al sistema, no pasó nada. Una semana después de entrar en el nuevo mundo y reencarnar en una planta, nuestro protagonista, estando en un estado muy deprimido, resumió la semana pasada. La mala noticia era que, a pesar de que había estado tratando de invocar al sistema toda la semana, no había aparecido. Sin embargo, la buena noticia era que ahora sabía que no era un simple pedazo de hierba. Aunque no era solo una planta ordinaria, la última buena noticia era que todavía era solo una flor ordinaria que solo tenía una mente, y eso no era nada comparado con el cuerpo de 7 pies que tenía antes. Afortunadamente, su tristeza se disipó un poco por el hecho de que el suelo en el que estaba creciendo era muy bueno, ya que era rico en nutrientes, fragante y sabroso. Podía sentir que lentamente comenzaba a crecer incluso más rápido que las otras plantas a su alrededor. Pero a medida que crecía, empezó a sentir que se estaba quedando cada vez más apretado entre todas estas plantas. En el momento siguiente, sintió mucho lo que era la competencia, ya que el sol que se suponía que brillaba sobre él simplemente desapareció, dejando al protagonista desconcertado. Tan pronto como levantó la vista, se dio cuenta de que, por encima de él,
había muchas otras flores que habían crecido más que él y se acercaban al sol, oscureciéndolo con sus capullos. Esto llevó al protagonista a la desesperación. Comenzó a apelar a su conciencia, diciendo que no deberían ser tan codiciosos de esta escena. Inmediatamente tuvo un flashback de su vida pasada en la escuela, donde estaba en una situación muy similar, mientras los otros niños levantaban la mano queriendo responder. Se acurrucó contra su escritorio con la esperanza de que no lo llamaran. Estos recuerdos no eran muy agradables ni deseables para el protagonista, pero eran una motivación adicional. Ahora no quería repetir los errores del pasado apretujándose entre sus competidores, que lo miraban con sorpresa y descontento. Finalmente, logró abrirse paso hasta la cima, aunque pequeña. La victoria fue como un soplo de aire fresco para el protagonista, sintiendo los cálidos rayos del sol. Felizmente se dijo a sí mismo que finalmente podía relajarse y tomar el sol. Sin embargo, su tiempo de relajación duró poco, ya que una silueta apareció en el horizonte que inmediatamente llamó la atención del protagonista, haciéndolo preguntarse qué era. A medida que la silueta se acercaba, el protagonista reconoció la extraña criatura como una llama o una alpaca. A pesar de que sus padres eran muy ocupados y nunca lo llevaron al zoológico, aún así pudo reconocerla. Este evento fue bastante emocionante para el protagonista, ya que era la primera vez que veía a esta bestia mítica, y para su sorpresa, resultó ser bastante linda. Pero al momento siguiente cambió de opinión cuando de repente se dio cuenta de que esta bestia herbívora aparentemente inofensiva era un gran peligro para él. Desafortunadamente, en el siguiente momento, sus suposiciones no tan positivas se hicieron realidad, y esta criatura mítica parecida a una alpaca abrió su boca con saliva goteando y dientes blancos que parecían querer comer. Comenzó a acercarse al protagonista, quien se dio cuenta de en qué situación estaba. En un pánico, comenzó a gritar que la criatura no se acercara, pero sus gritos no sirvieron de nada. Al darse cuenta de que no había otra salida, el protagonista, presa del pánico, se inclinó lo más cerca posible del suelo, cubriéndose la cabeza con hojas y apretando los dientes. Murmuró desesperadamente que no quería morir así. Justo cuando pensaba que iba a morir, se dio cuenta de que todavía estaba vivo cuando sintió una ligera brisa y el sonido de un tallo que se desprendía cuando salió de la lengua de la alpaca. No lo había alcanzado gracias a su baja estatura y al hecho de que se había agachado al mismo tiempo que la alpaca le gustaba. La criatura, sin darse cuenta de que estaba a punto de interrumpir la trama de un manjar frío, continuaba masticando los parientes del protagonista, que todavía estaban tratando de entrar en razón y creer que todavía estaba vivo. La alpaca de repente se volvió y comenzó a alejarse de donde venía. Viendo esto, nuestro protagonista, que tuvo un poco de tiempo para entrar en razón, llegó a la conclusión de que lo más probable es que las flores y plantas que crecían en esta zona no eran aptas para el mítico animal, ya que se marchaba inmediatamente después de un mordisco. Sin embargo, la llama no se fue así como así, dejó un pequeño regalo al ver el cual el protagonista tenía muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la tierra en la que creció se parecía tanto a la pila de estiércol que la mítica llama dejó detrás? Después de conectar todos los puntos y darse cuenta de que había nacido de un montón de estiércol, nuestro protagonista comenzó a moverse lentamente, convirtiéndose en una estatua de piedra de moa y al volver en sí. Se sintió tan enfermo de darse cuenta de lo que había estado comiendo todo este tiempo que incluso vomitó al mirar las flores rosadas que estaban tomando el sol, meciéndose alegremente en la brisa. Nuestro protagonista sonrió con una sonrisa irónica pensando en lo bueno que debe ser para ellas vivir una vida tan despreocupada sin preocuparse por nada, mientras él, incluso cuando se convirtió en una planta, continuó preocupándose por su vida. Las flores lo miraban cansadas, sin saber qué esperar de él. Frente al protagonista, en ese momento, apareció un espejo bastante grande en el que se sorprendió al ver su reflejo. A pesar de que no podía verse a sí mismo antes, todavía podía ver que había cambiado mucho en la base de su bulbo. Tenía hojas que parecían un sombrero, una pequeña antena en espiral en la parte superior y tenía colmillos y espinas por todas partes. Viéndose a sí mismo desde fuera, el protagonista cayó en un estupor incapaz de comprender su nueva apariencia. Inmediatamente le vinieron a la mente recuerdos de su vida pasada, en la que, como un niño, había jugado un juego de ordenador con su amigo en el que cada vez que jugaba como una planta con una boca grande, fracasó estrepitosamente, y eso es exactamente lo que era ahora, una planta con una gran boca. A su alrededor,
notó inmediatamente el cambio en su entorno causado por su nueva apariencia. Todas las plantas a su alrededor lo miraban de manera extraña, haciéndolo sentir fuera de lugar. Sin embargo, de repente, recordó algo que no había notado al principio. Inmediatamente se volvió hacia el espejo, que parecía fuera de lo común, teniendo en cuenta que había aparecido de la nada, podía considerarse un objeto inusual. Sin entender cómo podría interactuar con el protagonista, decidió simplemente tocarlo para empezar. Tan pronto como su hoja tocó el espejo, este comenzó a desaparecer. En el segundo siguiente, ya no vio un espejo, sino una notificación completa del sistema, sobre la que había leído previamente en novelas web, informándole de que el sistema había detectado que el huésped había florecido y penetrado en el cuerpo de la planta. Como resultado, el sistema floral se activó automáticamente. Cuando leyó el mensaje de su maestro, el héroe estaba indescriptiblemente encantado y emocionado, haciendo que su trasero ya rosado fuera aún más rojo. Su sueño finalmente se había hecho realidad y ahora ya no era una flor ordinaria, sino que ahora podía desarrollarse y fortalecerse mientras se regocijaba. Una criatura muy extraña apareció frente a él como de la nada, con un cuerpo como un bebé, una cabeza como una chica pero una cara con la barba de un hombre adulto. No lo describiré más, ni siquiera sé lo que el chico que dibujó a este hombre estaba pensando mientras fumaba, pero volvamos a nuestra historia. La extraña criatura saludó al protagonista y lo llamó un pequeño maestro, presentándose como el espíritu del sistema Rua. Después de eso, una ventana del sistema apareció inmediatamente frente al protagonista mostrando su estado y características. Su nombre era Wu Hijo y pertenecía a la raza de las flores con una boca grande. Su estatura era de 0.3 metros, su nivel era 0, el número de genes disponibles era 0, y tenía una habilidad de ataque llamada deglución. Sin embargo, aparte de eso, ya no había habilidades normales o especiales. La descripción, sin embargo, decía que era una flor con una boca grande que fue plantada en el estiércol de una alpaca. Después de revisar su estado, el protagonista llegó a resentirse, ya que casi no tenía habilidades. Había un ataque, pero aún no sabía cómo usarlo. Sin embargo, al momento siguiente, otra ventana del sistema se abrió frente a él con información sobre cómo podía ganar puntos de evolución. Había un total de 3 formas en las que podía ganar puntos de evolución. La primera era tomar el sol durante 1 minuto para ganar un punto de evolución, el segundo era absorber la humedad del suelo, y el tercero era absorber los minerales. Wang congeló por un segundo mientras no se dio cuenta de inmediato de lo que había leído. Pero después de un momento, sus ojos se iluminaron de alegría cuando entendió que la evolución y los puntos necesarios eran algo con lo que había soñado desde su primer momento después de renacer. Además, significaba que finalmente pudo ponerse en marcha y comenzar a evolucionar. También notó que, incluso mientras se regocijaba, los puntos de evolución no paraban de aumentar. Al momento siguiente, se reía a carcajadas, alardeando de que ya había acumulado 100 puntos de evolución en tan poco tiempo. Gracias a su sistema de trampas. Las flores que crecían a su alrededor lo miraban fijamente, asombradas y sin entender lo que le estaba pasando. Sin embargo, la risa del protagonista no duró mucho, ya que fue interrumpido por Rua, quien voló hacia él al momento siguiente. El extraño ser dijo que dado que había ganado 100 puntos de evolución, ahora tenía la capacidad de fortalecer las 6 partes principales de su cuerpo, el tallo, la hoja, la raíz, el fruto y la semilla. Al escuchar las palabras de Rua, el protagonista aceptó felizmente de inmediato, expresando su deseo de fortalecer su tallo para poder crecer aún más fuerte y recibir más luz solar. Una nueva ventana del sistema informó que se habían gastado 100 puntos de evolución en fortalecer el tallo, seguido del cambio en el tallo del personaje principal. Aunque los cambios eran muy pequeños, ya que la siguiente notificación indicó que la longitud del tallo solo se incrementó en 0.003 metros, esto no impidió que el protagonista se regocijara, mostrando una sonrisa siniestra como la de un villano que planea apoderarse del mundo. Con orgullo, W. Hijo levantó el tallo hacia arriba, dejando perplejas a las flores que crecían a su alrededor. Sin embargo, después de un momento, el protagonista se dio cuenta de que la altura a la que había crecido era realmente muy pequeña e insignificante, algo que no había notado de inmediato en su arrebato de emoción al ver que el protagonista se había vuelto abatido.
Rua decidió apoyarlo y le dijo que esto era solo el comienzo del viaje, y que su ritmo actual de desarrollo aumentaría con el tiempo. Al escuchar las palabras de los espíritus del sistema, el protagonista miró hacia el cielo, soñando con el día en que se volvería fuerte y majestuoso, libre de enemigos para descansar y disfrutar de los cálidos rayos del sol. Sin embargo, para alcanzar esa vida, ahora tenía que ser paciente y seguir creciendo. De repente, se escuchó un zumbido cercano seguido de la aparición de una avispa, como si no hubiera otro lugar donde volar. Se dirigió hacia el protagonista cuando vio a la avispa, quien se volvió cauteloso y lo miró con desdén. Aunque el protagonista advirtió a la avispa que no pensara en picarlo, este trajo consigo compañeros que comenzaron a rodearlo. El comportamiento de las avispas comenzó a molestar a Wan, y como resultado, su paciencia se rompió y comenzó a agitar sus hojas con gritos feroces, expresando que no estaba de humor y que no pertenecía al lugar donde no podía recolectar néctar. También agregó que se marchara más temprano que tarde. Sin embargo, sus gritos y saludos no solo no ayudaron, sino que empeoraron las cosas cuando las avispas volaron bruscamente hacia la boca abierta del protagonista. Este giro inesperado dejó al protagonista confundido mientras el avispa zumbaba en su boca. En el siguiente momento, se dio cuenta de lo que acababa de hacer, lo que le hizo sudar inmediatamente en sus 18 años en su vida anterior, ya que nunca había comido nada crudo, y mucho menos una abertura de avispa. Inmediatamente, trató de escupir el insecto, incluso poniendo una hoja en la boca con la esperanza de sacarlo de alguna manera. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Para su sorpresa, descubrió que el sabor de las avispas no era tan malo. Esta noticia no era la más agradable para él, pero ahora tenía que aceptarlo de repente. El espíritu del sistema, Rua, apareció de repente y se volvió alegremente hacia su maestro, anunciando que había sido recompensado por su primer logro cada vez que consumía una criatura viviente. La recompensa era un cofre del tesoro de oro que se podía abrir por 10.000 puntos de evolución. En ese momento, apareció una ventana del sistema frente al protagonista informándole que el cofre se llamaba Cofre del Tesoro. Además, se informó que cuando el maestro del sistema se tragaba una criatura viviente, podía obtener un cofre de este tipo, que podía abrirse por una cierta cantidad de dinero. La recompensa podría ser en forma de puntos de transformación, genes de plantas y otras recompensas que podrían ayudarlo a fortalecerse. Esta información fue como una luz al final del túnel para Wan, ya que podría ser una gran oportunidad para acelerar su desarrollo. Comer seres vivos a cambio del cofre parecía muy provechoso para el protagonista. Sin embargo, la cantidad de puntos de evolución necesarios para abrir un cofre lo trajo de vuelta a la realidad. Además, se dio cuenta de que tendría que trabajar muy duro en el futuro cercano si quería abrir este cofre. 5 días después, apenas aferrado a sus existencias, Wan parecía muy agotado y cansado. Tomar el sol, absorber la humedad y los minerales beneficiosos resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. A lo largo de los 5 días, trató continuamente de obtener tantos puntos de evolución como fuera posible. Como resultado, después de darse cuenta de que finalmente había ganado suficientes puntos, la fatiga del protagonista se alivió. Sus ojos se iluminaron y gritó alegremente al espíritu del sistema que quería abrir el cofre. Rua escuchó el deseo del protagonista y apareció inmediatamente con el cofre, que se abrió con un brillante resplandor dorado. En el siguiente momento, una ventana del sistema apareció frente al protagonista, mostrando una enredadera o látigo de algún tipo de planta en la descripción. El sistema felicitó al huésped por recibir un nivel de implantar el genoma de la vid que debía modificarse y fusionarse con el vástago principal del personaje. Hijo tenía muchas preguntas, como si estas enredaderas eran un reemplazo de sus manos, si estaban unidas por separado al tallo o si eran incluso tentáculos legendarios que podía controlar libremente. Además, notó que su nuevo genoma estaba nivelado. Lo cual no pudo evitar hacerlo feliz después de que la ventana del sistema mostrara todas las partes que componían su cuerpo actual y con las que podía fusionar su nuevo implante de vid. Sin dudarlo, inmediata y decisivamente, gritó al sistema que iniciara la fusión. En el siguiente segundo, en el lugar donde la fusión tuvo lugar, es decir, el tallo, se iluminó con una luz verde brillante. Después de esto, recibió un mensaje de felicitación del sistema, felicitándolo por su exitosa fusión con el gen de la vid. Al momento siguiente,
los ojos del protagonista se iluminaron con una luz verde, dándole una apariencia intimidante. En lugar de hojas, tenía un gran látigo. El sistema también informó que al fusionarse con el gen de la vid, W-San ahora podía convertir los tallos u hojas en una enredadera gruesa que podía azotar o atar al enemigo. Al haber ganado un nuevo poder con el que nunca había soñado, nuestro protagonista estaba en el camino de no retorno, llamándose a sí mismo el monstruo de los tentáculos. Sin embargo, la realidad era diferente. Una vez que Wan accedió a las vides, no se cansó de ellas. Sintió que eran muy suaves y flexibles, como si estuviera manipulando sus dedos en un cuerpo humano. Como resultado, no encontró un mejor uso para ellos que doblarlos en figuras en el aire. Sin embargo, eso no era lo más útil que podía hacer con ellos. Después de leer las descripciones, se dio cuenta de que en el futuro también sería capaz de atacar inesperadamente al enemigo desde la clandestinidad. En el momento siguiente, ya estaba fantaseando con cómo masacraba a las avispas que podrían venir después y cómo capturaría a su reina. Pero entonces, sus cavilaciones fueron interrumpidas por un zumbido de una avispa volando cerca, como si se burlara, volando en círculos de nuevo, molestando al protagonista con su zumbido. Otra aparición de una avispa hizo que W-San se preguntara si había un nido de avispas cerca. Decidiendo que esta era la oportunidad perfecta para que practicara el control de su nuevo bine, el protagonista lo lanzó hacia la avispa a una velocidad vertiginosa. La vid estaba rodeada de relámpagos verdes, lo que le llevó a inventar el nombre de látigo relámpago para esta técnica. Sintiendo el peligro acercándose, la avispa se dio la vuelta y vio la vid frente a ella, cubierta de un resplandor verde, extendiendo la mano para agarrarla. En ese momento, parecía que era el fin para las avispas. La distancia a la que Wan podía extender sus látigos había alcanzado su máximo y, como resultado, por más que lo intentó, no pudo alcanzarlo. Mientras bajaba frustrado su látigo, el protagonista trató de consolarse y se dijo a sí mismo que no podía atrapar al gran avispón tan fácilmente de todos modos. Agregó que la mejor solución sería esperar a que se acercara, luego se preguntó si pudiera aplicar la mejora que había visto antes a las enredaderas, tal vez haciéndolas más gruesas y largas. La avispa, mientras tanto, flotaba en el aire y miraba a Wan con una sonrisa ardiente, como si intentara decirle que era un perdedor que no era capaz de nada. Este comportamiento arrogante lastimó al protagonista, pero él continuó aguantando y no mostró ningún signo, porque sabía que sí podía soportarlo ahora, las avispas definitivamente se relajarían y se acercarían. Incluso entonces, podría vengarse por completo de su humillación. Cuando parecía que había llegado el momento y la avispa estaba lo suficientemente cerca como para ser alcanzado, Wan gritó en voz alta que esta vez no lo dejaría ir. Soltó sus enredaderas a gran velocidad hacia él, pero para sorpresa de Wan, su tentáculo no pudo alcanzar su objetivo, ya que fue interceptado por otra persona un segundo antes de este inesperado giro de los acontecimientos. Este giro de los acontecimientos conmocionó no solo al protagonista, sino también a las propias avispas, que no entendían lo que estaba pasando. El culpable fue el gecko amarillo que sostenía la avispa en la boca y miraba al protagonista con una sonrisa tan insolente que enfureció a Wan, ya que no tenía intención de compartir su comida con ninguna otra persona. En el momento siguiente, el fuego ardió en sus ojos y soltó un grito feroz mientras lanzaba sus látigos cubiertos de relámpagos verdes hacia él, gritando que, puesto que le estaba quitando la comida, debía ser considerado responsable. Dándose la vuelta, el gecko estaba confundido al descubrir que su cola estaba envuelta alrededor de una extraña enredadera que la sujetaba con fuerza. Sin querer estar atado, el gecko hizo un intento de resistirse y tratar de escapar, pero desafortunadamente, las enredaderas lo sujetaron con mucha fuerza, impidiéndole hacerlo. Al ver que el lagarto se resistía presa del pánico y trataba de escapar, Wan agarró su cola aún más fuerte y dijo con voz irritada que sus intentos eran feudales, ya que no tenía intención de dejarlo pasar. Sin embargo, en el momento siguiente, sucedió algo que el protagonista no esperaba de ninguna manera. Parte del cuerpo del gecko que sostenía con sus tentáculos se separó de su cuerpo y, como la tensión era bastante fuerte, los látigos que volaban hacia atrás por inercia le golpearon en la cara con fuerza. Mientras el protagonista se recuperaba de la bofetada que se había infligido a sí mismo, el gecko no quería fallar. Esta oportunidad comenzó a alejarse rápidamente de la peligrosa planta que era nuestra protagonista.
W-san estaba a la vez furioso y confundido cuando se dio cuenta de que era su culpa por olvidar que las lagartijas podían echar la cola hacia atrás. Sin embargo, logró conseguir algo, y eso era la cola que le quedaba en los tentáculos. Decidió que no sería prudente estar molesto por eso, así que se metió el resto de la cola en la boca, agregando que aún era mejor que nada. Después de permanecer allí con tristeza durante un rato esperando los mensajes del sistema y esperando que volviera a obtener el cofre del tesoro que no había recibido un solo mensaje, Wan se dio cuenta de que la única forma de obtener la recompensa del cofre del tesoro era comerse una criatura viviente entera. Rascándose la nuca, se quejó con voz algo apagada de que había muy pocos insectos en la zona, incluso las moscas y las hormigas, que siempre abundan en todas partes, no estaban en ninguna parte. Una semana más tarde, un inocente escarabajo que pasaba corriendo fue agarrado por un tentáculo que apareció de repente de la nada, y al momento siguiente fue directo a la boca del protagonista, que lo abrió de par en par y se comió sin piedad el escarabajo, mientras las emociones de las flores en el fondo cambiaron de desconcierto a admiración. En el momento siguiente, apareció un cofre dorado frente a Wan, acompañado por la voz del sistema que felicitó al protagonista por comer el escarabajo y obtener el cofre como resultado. También informó que se requerían 10.000 puntos de evolución para abrirlo. Una nota en la ventana de notificación que apareció también mencionaba algunos rituales que podrían aumentar las posibilidades de conseguir un buen artículo. Después de leer esto, el protagonista se puso furioso, ya que no había forma de que pudiera realizarlo siendo solo una flor ordinaria. Además, no podría bañarse en incienso ni cambiarse de ropa. A pesar de darse cuenta de que acababa de comer un escarabajo pelotero, sumado a su ira, decidió ignorarlo. Sin embargo, ahora era solo una flor con una gran boca que había crecido con estiércol de alpaca. Después de calmarse un poco, le pidió al sistema que le permitiera abrir el cofre. Después de que lo abriera, brilló con un resplandor dorado. El espíritu del sistema, Rua, apareció de la nada y le informó al protagonista que esta vez estaba recompensado con 20.000 puntos de evolución. El protagonista aún tambaleaba después de haber comido un escarabajo pelotero. Le preguntó al espíritu con voz irritada por qué necesitaba evolucionar si era ya basura, a lo que el espíritu respondió que era un sistema vegetal en el que cuanto más extraña era la comida que comía, mayor era la posibilidad de que obtuviera un buen objeto del cofre. Después de escuchar las palabras de Rua, el hijo no pudo encontrar nada que responder y no tenía ningún deseo de discutir con el espíritu del sistema en este momento. Después de un rato, la hierba que crecía cerca del sol susurró, y al momento siguiente, el culpable que rompió el silencio parecía ser el mismo gecko amarillo que habíamos visto antes. Pero esta vez parecía muy asustado y como si estuviera huyendo de alguien que no prestaba atención a la mirada asustada del lagarto. El protagonista, con su dentada sonrisa en su rostro, le preguntó cómo se atrevía a volver aquí después de llevarse a su presa. Después de lo cual, con las palabras de que este último pagaría por los males que había hecho, W-san se abalanzó sobre el gecko con su tentáculo, usando su marca registrada. Sin embargo, de repente, apareció algo muy parecido a una lengua detrás del gecko huyendo, presa del pánico, que también se acercaba a una velocidad tremenda a pesar de estar atrapado entre dos. Tanto el protagonista como la criatura desconocida, que se suponía que era la dueña de la lengua, el gecko milagrosamente logró esquivar. Sin embargo, el lagarto ya no era importante para Wan, ya que ahora estaba más preocupado por la criatura de la que provenía el gecko en pánico y el dueño de la lengua. Con los ojos bien abiertos, el protagonista observó cómo la criatura retraía su larga lengua hacia atrás. Después de eso, una cabeza cubierta de púas apareció cuando resultó que frente a él había una enorme rana cuya piel estaba cubierta de púas, mientras que sus ojos brillaban amenazadoramente con una luz roja. La rana empujó del suelo y saltó en el aire, dirigiéndose directamente hacia nuestro protagonista, que estaba congelado en el lugar, incapaz de moverse después de haberse recuperado de la conmoción. Desesperadamente se preguntó por qué fue atacado por una rana tan grande. No tenía tiempo para desesperarse, ya que su vida pendía de un hilo, y además, también estaba atrapado en el hecho de que la rana había abandonado su persecución del gecko y volvió su atención hacia él, pensando que era presa fácil. Al momento siguiente, estaba fuera de sus días y blandió su tentáculo con todas sus fuerzas contra la enorme rana, gritando furiosamente para que saliera de allí. Dio vueltas en el aire y cayó al suelo con un ruido sordo, pero al momento siguiente estaba parado en el suelo.
En el momento siguiente, ya estaba de pie sobre sus pies, mirando a Guan enojado con sus ojos rojos que claramente mostraban su rabia. Decidiendo no esperar a que la rana se recupere por completo y atacarlo, el protagonista decidió atacar primero, golpeándola con su tentáculo que actuaría como un látigo en este ataque. Según lo planeado, el ataque del látigo golpeó el objetivo, sin embargo, no hizo el daño esperado. Después de recibir el golpe, la rana solo entrecerró los ojos. En el momento siguiente, el sapo agarró ferozmente el tentáculo de Guan. Este no anticipó este resultado y no tuvo tiempo de devolvérselo al protagonista mientras intentaba con todas sus fuerzas no ser arrastrado por la rana, que ya había comenzado a tirar con fuerza su tentáculo. Estaba reflexionando sobre cómo la rana era capaz de repeler su ataque tan fácilmente. A sus sentidos le parecía como si hubiera chocado contra una roca, pero no tuvo más tiempo para reflexionar. En el momento siguiente, la rana se atascó, sacó su enorme lengua y la envolvió alrededor de su tallo. Esta acción de la rana dejó a Wu-san confundido, ya que no entendía muy bien lo que iba a hacer ahora. Pero en el momento siguiente, todo se volvió muy claro. Después de todo, la rana agarró el tallo del personaje principal y comenzó a arrancarlo del suelo junto con las raíces. Dándose cuenta de que ahora su hermosa nueva vida podría terminar, Guan entró en pánico y comenzó a gritar en voz alta y a tratar de aferrarse al suelo con sus raíces. Después de que la rana hubo agarrado firmemente su tallo con su lengua, comenzó a tirar con fuerza, y nuestra flor comenzó a separarse lentamente del suelo. Cuando sus talones comenzaron a romperse, gritó, «¡Duele, duele tanto!». Sentía que su cuerpo estaba a punto de ser destrozado. Ahora tenía una pregunta apremiante. ¿Las plantas sienten dolor como los animales? Siguió aferrado al suelo con sus raíces, con lágrimas en los ojos. Ahora él comprendió cómo se sentían todas esas pobres plantas, flores y hierba en las que había descargado toda su ira en su vida pasada. Ahora le parecía que el dolor que estaba sintiendo era el castigo de Dios por el dolor que una vez había infligido a la familia de plantas. La rana tiraba inexorablemente de él cada vez más fuerte, arrancándolo junto con un pedazo de tierra. Se dio cuenta Guan de que parecía que todo había terminado para él ahora, ya que lo más probable es que muriera si lo arrancaban de la tierra. Podía ver el aliento frío de la muerte en la parte posterior de su cabeza. No pensó que lo volvería a sentir tan pronto, pero cuando ya no había esperanza, notó algo, o más bien alguien, y se sorprendió y asustó al ver un gecko amarillo ya familiar para nosotros que apareció en la rama sobre la rana. No entendió lo que era el pequeño lagarto. Si quería vengar su cola perdida o ayudarlo con la rana, el gecko mostró a nuestra flor su sorpresa sin alertar a la rana, pidiéndole que callara y no dibujara atención a él. Guan estaba sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Cómo hizo el gecko? ¿Conocía tales gestos? ¿Por qué parecía tan inteligente? ¿En qué clase de mundo se había metido, donde todas las bestias eran tan inteligentes y astutas que esto podría ser un problema para él en el futuro si vivía para verlo? El gecko no esperó mucho y saltó sobre la rana desde la rama, aterrizando justo en su cabeza entre sus feos ojos amarillos. Antes de que la rana despertara de la sorpresa y tuviera tiempo de deshacerse de él, apuntó su boca dentada directamente a su ojo después de su mordisco. La sangre oscura brotó del ojo de la rana. La rana habría huido del dolor si hubiera podido, pero solo emitió un sonido incomprensible y saltó de inmediato, retraer la lengua hacia atrás y soltando nuestros dientes flor. La rana intentó aplastar al molesto gecko al caer de espaldas, pero falló ya que el gecko saltó a tiempo. Cuando la rana dejó sola a la flor, ésta aprovechó la oportunidad. W-san suspiró de fatiga, dándose cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte, pero no tenía mucho tiempo. Inmediatamente se preparó para el ataque, levantando su látigo de batalla. Lo envolvió alrededor de la rana herida y lo ató con fuerza antes de que pudiera graznar. Luego, lo tiró con fuerza, arando la tierra y limpiándola. Después, comenzó a hacer girar la rana, lanzándola contra el suelo y volviéndola a girar, mareándola y haciéndole caer la lengua. Sin embargo, la rana tenía otro truco bajo la manga. Dejó que un líquido resbaladizo y maloliente saliera de su piel, y cuando golpeó el látigo, la rana simplemente se resbaló y cayó al suelo. Nuestra flor no tuvo tiempo de reaccionar a tiempo ante tal sorpresa y estaba un poco confundida. Pensó que la rana ya estaba en sus manos y no podía escapar. Sin embargo, gracias a su engaño,
La rana saltó con éxito lejos de la flor que le causó tanto dolor y problemas. Aunque nuestra flor intentó alcanzarla con su látigo, ya era demasiado tarde y la rana estaba huyendo en la distancia. Esta situación enfureció a nuestra flor dentada, que estuvo cerca de lidiar con la rana de una vez por todas. Pero los trucos y la habilidad para correr rápido de la rana salvaron su piel por ahora. Al menos ella no se atrevería a acercarse a él la próxima vez. Entonces, recordó lo mucho que le dolió cuando la rana trató de sacarlo del suelo y se dio cuenta de lo vulnerable que era como planta. Dependía de la humedad del suelo y del sol, no podía escapar. Era muy frágil y siempre estaba en peligro. Incluso una rana normal casi lo mata. Tristemente, se preguntó a sí mismo si alguna vez sería capaz de volver a ser humano. Sin embargo, hubo un resquicio de esperanza después de su batalla con la rana. Tenía un nuevo amigo, un pequeño gecko amarillo. Aunque no hablaba, lo saludaba con la mano. A la flor no le gustó mucho esto y se puso tenso, así que le preguntó al gecko qué estaba haciendo, si estaba tratando de pedir perdón por haber traído a esa rana desagradable sin decir nada. En respuesta, el gecko comenzó a levantar nubes de tierra con sus patas. Luego, tomó el grupo de tierra y cubrió las raíces desnudas con él, bajo la mirada sorprendida de la flor. Gusan incluso comenzó a gritarle al gecko, llamándolo un pequeño bribón que primero trae problemas y luego trata de hacer las paces. Sin embargo, cuando sintió alivio de la humedad y la sombra en sus raíces, se volvió un poco más comprensivo con él. Incluso dijo con una sonrisa llena de dientes que ya que lo había ayudado con la rana, no se enojaría con él. Jaekin parecía muy contento de que no lo estuvieran ahuyentando. El gecko continuó rastrillando la tierra alrededor de las raíces de la flor, sorprendiendo a nuestro héroe, ya que el gecko parecía entender sus necesidades. Se preguntó si era normal que el gecko entendiera sus palabras y si sabía cómo usar el entorno para luchar contra sus enemigos, o cómo usar el suelo para fertilizar las plantas. Además, se cuestionó qué idioma estaba hablando el gecko, si era un lenguaje humano, el lenguaje de las flores o tal vez el de los animales. Cuando el gecko terminó de fertilizar la flor, se dio la vuelta y estaba a punto de seguir con sus asuntos. Nuestro héroe decidió ver si lo entendía, así que le gritó que al menos se despidiera antes de irse. Parecía que el gecko no prestó atención a sus palabras y continuó su movimiento, dejando a nuestro héroe decepcionado. Pensó que realmente había encontrado un amigo con quien hablar. Resultó que el gecko no se fue muy lejos y se detuvo en el borde del claro de hierba. Notando movimiento en la hierba, atrapó un bicho con su lengua larga y pegajosa, luego mostró una sonrisa satisfecha, como un perro que lleva una pelota a casa. Maestro, empezó a regresar hacia la flor, corrió hacia ella y le golpeó la mejilla con la lengua. La flor no entendía lo que estaba pasando y por qué le estaba pinchando con su lengua asquerosa. Empezó a decirle al gecko que era repugnante cuando alguien te pincha con la lengua, pero luego el gecko le mostró un bicho en la lengua. Que, al parecer, quería darle, hacía ruidos incomprensibles y señalaba con el dedo al bicho como si estuviera ofreciéndoselo. Nuestra flor estaba lo suficientemente hambrienta y, al darse cuenta de lo que el gecko le ofrecía, abrió su boca señalándolo. Sin embargo, hubo confusión en su pantomima, y no se entendían del todo, ya que el gecko no le dio el bicho. La flor le preguntó qué es lo que quería, temiendo que se comiera al insecto junto con su lengua. Parecía ser cierto porque el gecko asintió felizmente. Nuestra flor pensó que un lagarto tan inteligente no podía ser engañado fácilmente, pero sabía cómo resolver la situación. Sugirió que el gecko pusiera el insecto en el suelo frente a él y luego se ocuparía de él, ya que no confiaba en él. Sin embargo, el gecko entendió todo a su manera y parecía haber decidido que la flor era su amiga después de todo. Se acercó con el bicho en la lengua, desconcertando a nuestra flor sobre cómo reaccionar. Su confusión no duró mucho, ya que conocía bien el dicho cuando te dan, toma, si te golpean, corre. Así que agarró un insecto con su látigo y se lo arrojó a la boca dentada, esperando que le ayudara a evolucionar. Sorprendentemente, justo después de que se tragara el insecto, el espíritu de Rua y las ventanas de información aparecieron frente a él, felicitándolo por obtener el próximo cofre del tesoro aleatorio gracias a comer un insecto vivo. Nuevamente, era necesario acumular 10.000 puntos de evolución para abrir el cofre. También se mencionó que después de un cierto número de cajas abiertas, podría obtener una recompensa adicional.
Además, una nota divertida advertía que antes de abrir un cofre del tesoro, valía la pena bañarse, cambiarse de ropa, encender incienso y rezar a todos. Se suponía que esto aumentaría la probabilidad de que se cayeran objetos raros, aunque no era seguro. Después de las notificaciones, el sistema le preguntó si quería abrir el cofre, ya que tenía suficientes puntos. Roa miró al gecko amarillo con interés. Nuestro héroe, al ver su mirada, explicó que era su nuevo amigo, a quien conoció durante la batalla con el invitado no invitado. Luego, Wan se volvió hacia su nuevo amigo y le preguntó si quería ayudarlo a abrir el cofre del tesoro como recompensa por su ayuda. El gecko simplemente lo miró inquisitivamente en respuesta. Este comportamiento no agradó a Roa, que estaba sentada en el cofre. Frunció el ceño, y nuestra flor se dio cuenta de que estaba equivocado de nuevo y sobreestimó el nivel de inteligencia del gecko. Decidió simplificarle todo al máximo y eligió uno de los dos P's de pH, abrir el cofre o no abrirlo. El alegre gecko hizo un sonido similar al de abrir el pecho, y quien lo hubiera pensado. Nuestro héroe estaba complacido con el progreso en su comunicación y se volvió hacia su sistema. Espíritu Rua le dijo que abriera el cofre, ya que eso es lo que incluso el lagarto había dicho. Apareció un cuadro de información felicitándolo por obtener un gen de vid de nivel B que podría ser integrado en el tallo. Se le preguntó si quería usarlo ahora, y bajo la ilustración de la vid, se explicaron los beneficios para la planta. Como ya tenía un ovine integrado, el sistema le ofrecía dos opciones para Gene Fusion. La primera opción era actualizar y fortalecer el vine existente, y la segunda era agregar otro vine adicional. Además, se le ofreció la habilidad de elegir una de las opciones para su desarrollo. Nuestro héroe estaba muy contento por la oportunidad de desarrollarse y no tuvo reparos en contárselo a todos los que le rodeaban. Acarició a su ya domesticado gecko y lo elogió porque gracias a él obtuvo un buen elemento de nivel. Sin embargo, ahora se enfrentaba a una difícil elección sobre qué camino tomar para fortalecer su vid o conseguir una adicional. Mientras reflexionaba sobre cómo recordó los detalles de su pelea con la rana y se dio cuenta de que casi había sido desarraigado porque no tenía suficientes recursos, optó por la segunda opción al oír su respuesta. Roa sacó su varita mágica de hadas y anunció que ahora habría una fusión de su tallo con el nuevo gen. Nuestro héroe fue envuelto en corrientes de energía verde, y la siguiente ventana del sistema apareció, donde se felicitaba a nuestra flor por la integración de otro gen que le permitió convertir sus tallos en látigos para luchar contra sus enemigos. Ahora también podía referirse oficialmente a sí mismo como un monstruo de tentáculos, aunque solo tenía 2 tentáculos. Pero eso no importaba. Gusan estaba esperando algo más y empezó a resentirse del látigo delgado y corto que le habían dado. Se preguntó si había algo más grande y Roa le respondió que no todo es tan rápido y que no hay atajos. Ya había acumulado muchos puntos de evolución y estaba seguro de que nuestra flor se haría más larga y gruesa en el futuro cercano, al igual que todo en el mundo.